Buenos días con todos, colegas. Bienvenidos a este segundo contenido de nuestra quinta unidad. Hoy vamos a abordar un tema que, en mi experiencia, es el verdadero corazón de la seguridad penitenciaria, aunque a menudo se trata como un anexo administrativo. Vamos a hablar de liderazgo y administración del personal. Miren, podemos tener los muros más altos, la mejor tecnología y los protocolos más estrictos, pero si el factor humano falla, todo el sistema colapsa. El propósito de lo que discutiremos hoy es precisamente suministrar esas herramientas de gestión de recursos humanos que garantizan la integridad, la profesionalización y, muy importante, la motivación y la moral del cuerpo de custodia. Y al hacer eso, mitigamos activamente el riesgo más grande que tenemos, la corrupción interna. Empecemos por el concepto fundamental. En nuestro contexto, el liderazgo ético no es una habilidad blanda, opcional. Es el pilar sobre el cual se construye la legitimidad, la seguridad y la misión rehabilitadora de una prisión. En un entorno de tan alto riesgo, alta presión y constante escrutinio moral como es una cárcel, el liderazgo no puede, y no debe, basarse únicamente en la autoridad jerárquica o en la competencia técnica. Hemos visto lo que sucede y lamentablemente lo hemos visto mucho en el contexto ecuatoriano, cuando el liderazgo falla. Las crisis de seguridad, los motines, la toma de control por parte de bandas, a menudo tienen su raíz en una profunda crisis de liderazgo. El liderazgo debe fundamentarse de manera visible y tangible en la integridad personal y profesional. ¿Y qué es la integridad en una prisión? Es la coherencia inquebrantable entre los valores que declaramos: justicia, seguridad, rehabilitación y las acciones diarias que toma el líder. Piensen en esto: el entorno penitenciario es inherentemente cínico. Tanto el personal como las personas privadas de libertad, PPL, son observadores agudísimos de la hipocresía. Si tenemos un director de prisión o un jefe de guardia que exige honestidad pero tolera pequeñas transgresiones, o que habla de respeto pero trata a sus subalternos con desdén, destruye la base ética de la organización inmediatamente. Por eso, el liderazgo ético se convierte en la principal herramienta de gestión cultural. Es la base para sostener una organización segura y positiva. Si el liderazgo es ambiguo o corrupto, la cultura organizacional se degrada a una velocidad aterradora, dando paso al abuso de poder, la corrupción y la violencia. El liderazgo, entonces, no es solo transaccional: tú haces esto, yo te pago, ni puramente autocrático: se hace porque yo lo digo. Exige un estándar ético superior, porque gestionamos lo que se llama un estado total. Esto me lleva a un segundo concepto vital: el líder como transmisor de valoración. El trabajo penitenciario es, seamos francos, uno de los más estresantes, peligrosos y socialmente invisibles que existen. El burnout, el desgaste profesional, el estrés postraumático secundario, son el día a día de nuestro personal. Aquí es donde diferenciamos al jefe del líder. Un líder técnico, un jefe, se enfoca en los procedimientos: se cumplieron los conteos, las requisas se hicieron según el manual. Y eso está bien, es necesario. Pero un líder ético, un líder transformacional, se enfoca en el propósito y en las personas. Primero, debe reconocer el propósito. Tiene que articular constantemente la misión social de este trabajo. No estamos solo vigilando, estamos protegiendo a la sociedad, estamos garantizando un trato humano y estamos, o deberíamos estar, contribuyendo a la resocialización. Esto le da significado a una tarea que de por sí es ingrata. Segundo, debe validar el esfuerzo. El líder debe reconocer activamente lo difícil que es este trabajo. Esto no significa ser blando, significa ser justo, significa pelear por proveer el equipo adecuado, asegurar condiciones de trabajo dignas y defender al personal de acusaciones injustas, mientras que, al mismo tiempo, se es implacable con las faltas éticas. Y tercero, la valoración se demuestra con acciones: abogar por mejor formación, implementar rotaciones justas, crear canales de comunicación donde el personal de primera línea, el que está en el patio, se sienta escuchado. Cuando el personal se siente valorado, su compromiso, la moral, aumenta. Y aquí viene la conexión clave con la seguridad. Su vulnerabilidad a la corrupción disminuye. Un agente que se siente respetado por su superior, que siente que su trabajo tiene un propósito, es mucho menos propenso a buscar esa validación o una ganancia fácil en alianzas corruptas con los internos. Esto nos lleva a la implementación práctica, el modelado de conducta o leading by example. El liderazgo ético se demuestra, no se predica. Los líderes penitenciarios, desde el director general hasta el jefe de turno de un pabellón, están siempre en un escenario.
Sus acciones envían mensajes mucho más potentes que cualquier memorándum o manual de procedimientos. Pensemos en áreas clave, la toma de decisiones bajo presión. Estamos en medio de un motín, un intento de fuga, o se descubre una red de corrupción interna. ¿Cómo reacciona el líder? ¿Sigue el protocolo, mantiene la calma, busca la justicia procedimental? ¿O actúa por pánico, por favoritismo para salvar a alguien, o peor, por encubrimiento? La calma y la adhesión a los principios en el momento de crisis es lo que refuerza la cultura ética. Otra área, la gestión de la información. ¿Es el líder transparente con el personal sobre los riesgos, dentro de lo que permite la seguridad, claro, o fomenta una cultura de secretos y rumores? La transparencia genera confianza, y quizás la más importante, la imparcialidad absoluta. El líder debe modelar imparcialidad en el trato con los internos, sin favoritismos ni crueldad, y con el personal, sin nepotismo ni represalias. He visto casos donde un líder utiliza su poder para castigar a un subalterno que simplemente le cae mal. Ese líder está modelando el abuso de poder, y ese subalterno aprenderá la lección y replicará ese mismo abuso de poder con los internos a su cargo. Finalmente, el líder ético modela el rechazo a los atajos. El entorno penitenciario está lleno de tentaciones para tomar atajos que violan los procedimientos. El ejemplo clásico, dejar pasar una falta menor de un interno que es colaborador o informante. El líder ético refuerza que el procedimiento es la garantía de seguridad y justicia para todos, y él mismo lo cumple rigurosamente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando este liderazgo falla? Abrimos la puerta al segundo gran tema de hoy, la prevención y el combate a la corrupción interna. Y seamos claros, la corrupción en las cárceles no es solo el soborno, el pase de dinero, es un monstruo complejo. Hablamos de cohecho, de peculado, el robo de bienes del Estado, como la comida o las medicinas de los PPL, hablamos de tráfico de influencias, de extorsión y de nepotismo en las contrataciones. En el contexto ecuatoriano hemos visto cómo la corrupción es el principal vector de inseguridad. Las armas, las drogas, la tecnología, celulares, módems, las llaves, nada de eso entra si no hay un acto de corrupción que lo facilite. La corrupción crea mercados carcelarios, economías ilegales internas que le quitan el control al Estado y se lo entregan a las bandas. Hay una corrupción gris que empieza con pequeños favores y que rápidamente escala a una corrupción negra, vinculada directamente al crimen organizado. Los factores de riesgo los conocemos: bajos salarios, sí, pero también la falta de vocación, el burnout del que hablamos, y factores exógenos como la presión de las bandas y las amenazas directas a las familias del personal. Para combatir esto, necesitamos estrategias en dos frentes. Primero, las preventivas, las proactivas. Las declaraciones juramentadas de bienes son una herramienta, aunque debemos analizar su efectividad real y quién las revisa. Necesitamos sistemas de debida diligencia ética en la contratación, pruebas de confianza como el polígrafo, pruebas toxicológicas, análisis del entorno socioeconómico y transparencia en la gestión. ¿Por qué los contratos de alimentos o de construcción no son públicos y fácilmente auditables? Segundo, las estrategias reactivas. Cuando el mal ya está hecho, necesitamos unidades de asuntos internos rigurosas, temidas y respetadas. Necesitamos tecnología anticorrupción, como escáneres corporales, para evitar el ingreso de objetos y análisis de datos financieros. Y fundamental, colegas, protección de denunciantes. Si un agente honesto tiene miedo de denunciar a un colega o a un superior corrupto, hemos perdido la batalla. Debemos crear canales seguros y anónimos. Pero el problema de fondo, y lo vemos en nuestro país, es la impunidad. La impunidad es la garantía de que la corrupción persistirá. De nada sirve una investigación de asuntos internos si no hay una coordinación real con la Fiscalía y el Poder Judicial. La sanción debe ser ejemplar, y ese es un mensaje que debe venir del liderazgo, conectando de nuevo con nuestro primer tema. ¿Cómo blindamos a nuestro personal contra esto? Con el tercer tema: capacitación continua y desarrollo profesional. La formación no es un gasto, es la inversión estratégica más importante que podemos hacer. Tenemos que migrar del paradigma obsoleto del guardia, un custodio de llaves, al del agente penitenciario, un agente de cambio. La formación no puede ser un evento único al ingresar, debe ser un proceso sistemático y continuo. Pensemos en el ciclo de vida del agente. En la formación inicial definimos claramente el comportamiento aceptable e inaceptable, con módulos sólidos de ética, derechos humanos y uso de la fuerza. Luego, la formación en servicio, continua, para adaptarse a nuevos retos.
nuevas tecnologías, nuevos perfiles criminales, cómo manejar PPL con problemas de salud mental y la especialización, cursos tácticos para grupos de intervención, inteligencia penitenciaria, gestión de crisis, negociación. El contenido de esta malla curricular es vital. Debe tener competencias técnicas, procedimientos, requisas, traslados, tácticas, defensa personal, manejo de disturbios, pero igual de importantes son las competencias éticas y legales. El agente debe saber resolver dilemas éticos, debe conocer las reglas Mandela, debe saber cómo prevenir la tortura. Y competencias psicosociales, comunicación no violenta, gestión del estrés, para ellos mismos, e identificación de PPL con trastornos. La resocialización, que es el fin último, es simplemente imposible si no tenemos personal calificado. Finalmente, colegas, llegamos al cuarto tema, que es el pegamento que une todo esto, la gestión de vulnerabilidades administrativas. Podemos tener al líder más ético y al personal mejor entrenado, pero si nuestra casa administrativa es un caos, todo se cae. La burocracia, la ineficiencia logística y de RRHH es un riesgo de seguridad directo. La administración es el sistema nervioso de la prisión. Pensemos en las vulnerabilidades en talento humano. ¿Qué pasa si no hay una supervisión seria de los expedientes personales? Si no sabemos el récord de sanciones o méritos de un agente, ¿qué pasa con la gestión de ausencias críticas? El ausentismo, las licencias médicas, a veces falsificadas, a veces reales por el burnout, las vacantes que no se cubren. Todo eso recarga al personal que sí trabaja, generando un estrés que, como vimos, es un factor de vulnerabilidad a la corrupción y lleva a la negligencia procedimental. Y hablemos de la rotación de personal. Una gestión ineficiente de la rotación es fatal. Si no rotamos al personal, especialmente en puestos sensibles, caemos en el atrincheramiento. El agente que lleva 5 años en el control de visitas o en el almacén de alimentos ya conoce el sistema, crea redes, se vuelve un blanco fácil para la corrupción. Pero, por otro lado, si rotamos al personal de forma errática y constante, impedimos la especialización. Necesitamos políticas de rotación claras, obligatorias en puestos sensibles, pero que también permitan el desarrollo de carrera. Y luego están las vulnerabilidades logísticas, el control de inventarios de alimentos, medicinas, uniformes. Si hay pérdidas, eso es peculado. La gestión de contratos de adquisiciones. El manejo de la información de los PPL, sus expedientes judiciales, los beneficios penitenciarios. Todo eso es un riesgo de tráfico de influencias. Para mitigar esto, la administración debe ser proactiva. Necesitamos auditorías administrativas constantes, sistemas de RRHH digitalizados y transparentes, y políticas claras de descanso y apoyo psicológico. Como ven, cerramos el círculo. Estos 4 temas, liderazgo, corrupción, capacitación y administración, no son elementos separados, son un ecosistema, un liderazgo ético. Tema 1, que modela conducta y valora a su personal, reduce drásticamente la vulnerabilidad a la corrupción. Tema 2. Una capacitación continua, tema 3, nos da las herramientas técnicas y éticas para resistir y actuar profesionalmente, y una administración eficiente, tema 4, cierra las brechas y vulnerabilidades estructurales que la corrupción aprovecha. Les repito, el liderazgo ético y el modelado de conducta no son habilidades blandas, son la principal tecnología de seguridad que tiene una prisión, son lo que crea un ambiente predecible, justo y profesional. Y ese ambiente es la única base sólida sobre la cual podemos empezar a construir cualquier esfuerzo real de resocialización. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.